Pues buenos días, mi nombre es Brandon Espinela Verde. Yo soy compañero de ustedes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Hago parte de la Subdirección de Gestión de Normativa y Doctrina. Y bueno, les agradezco muchísimo por esta invitación, por la oportunidad de poder compartir este tema tan interesante. Les ofrezco disculpas porque la vez pasada me levanté bastante enfermo y no pude acompañarlos, pero bueno, la idea es que podamos de aquí en adelante desarrollar una serie de lecciones. Igual si me siguen invitando, pues por supuesto que sí. Una serie de lecciones sobre los CDIs para que al final ya podamos empezar a resolver ejercicios prácticos. En la clase anterior, que fue hace casi como un mesecito, incluso, bueno, se los pongo de presente. Si quieren que de pronto podamos, como no perder tanto el ritmo, pues podemos organizarlas un poquito más seguido. Pero bueno, en la clase anterior vimos una introducción a los convenios para evitar la doble imposición, ¿cierto? Y digamos que de forma preliminar discutimos varios temas muy importantes. ¿Qué temas analizamos? Analizamos, por ejemplo, cuáles eran los conflictos de residencia, los conflictos de fuente, cuando en términos generales y muy por encima, cuándo aplicaba el CDI, cómo se organizaba el CDI. Vimos también, bueno, cuál es el conflicto de la doble tributación, cómo nace esto, y un poco en términos generales eso, ¿cierto? Digamos que de forma preliminar, creo que logramos comprender qué eran los convenios para evitar la doble imposición y qué pretendían. Ese era un poco el objetivo de esa primera clase. En esta clase, que ya es la lección uno, vamos a concentrarnos, no vamos a repetir lo que vimos la clase pasada, sino que vamos a profundizar en los siguientes temas. La interpretación de los convenios para evitar la doble imposición. Vamos a profundizar en la estructura y el sistema de los CDIs, vamos a mencionarla, pero vamos a hacer un especial énfasis en las personas cubiertas por el convenio y al final vamos a hacer un ejercicio, que esa es la idea, que a partir de esta clase podamos empezar a poner en práctica lo que hemos visto, lo que hemos aprendido y lleguemos hasta la parte de las personas y podamos resolver un ejercicio relacionado con ello. Entonces, bueno, son las 9:11. Yo creo que más o menos nos demoramos una horita larga en esta sesión, como para tampoco cansarlos. Y bueno, empecemos. No sé si alguno tenga alguna duda respecto de la clase anterior o tenga algún tema. Ojalá, ojalá estén todos los de la clase anterior. De igual manera le voy a enviar creo que Gloria ya te envié las diapositivas de la sesión pasada. No, señor, no las tengo. Yo te las envío entonces para que de pronto se las Cuando compartas a dijimos que ellos. terminaras las capacitaciones, entonces nos envías todo el material. No, te ofrezco disculpas. Entonces yo ahorita les envío el modelo de la AUDE. Voy a anotar aquí una vez en un papelito para que no se me olvide. Deben un segundo. Entonces, enviar diapositivas. Voy a enviarles como una bibliografía, como unos libros que pueden conseguir y que yo sé que les pueden orientar mucho más el tema, por si quieren seguir leyendo sobre los convenios para evitar la doble imposición. Y les voy a enviar el modelo de la AUDE. Listo. Bueno, empecemos entonces. Nosotros habíamos discutido en la clase anterior o la sesión pasada qué eran los convenios para evitar la doble imposición. No sé si ustedes lo recuerdan o si alguien se acuerde de ello. Un convenio para evitar la doble imposición es un tratado internacional esencialmente, en virtud del cual dos estados convienen o acuerdan limitar, limitar su potestad tributaria en aras de, de evitar los convenios, de evitar los conflictos de doble tributación. Es decir, que, por ejemplo, una sociedad pague el impuesto sobre la renta respecto de un mismo ingreso o respecto de una misma renta, tanto, no sé, en España como en Colombia. Acuérdense que hemos visto eso y hemos analizado que precisamente con la apertura del comercio internacional, este tipo de conflictos se habían generado de manera especial.
Por ello, los países en aras de incentivar el comercio internacional y, por supuesto, de garantizar sistemas de tributación más justos, accedieron a la celebración de convenios para evitar la doble imposición. Permítame un segundo, por favor. Listo. Entonces, como les mencionaba, esta es como la lógica del por qué se celebran convenios para evitar la doble imposición. Ahora bien, por tratarse de tratados internacionales, es importante analizar cómo se deben interpretar los convenios para evitar la doble imposición o los CDIs. Es decir, si el día de mañana ustedes están, no sé, adelantando una consulta, están en una consultoría y les dicen, miren, tengo una sociedad que tiene un puerto de carga en Holanda, ¿cierto? Y a su vez, esta sociedad tiene una sede de efectiva administración en Colombia, suponiendo que hay un convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y Holanda. ¿Cómo lo aplico? O sea, ¿cómo puedo entender las palabras que se encuentran allí escritas? ¿Cuál es la metodología? Bueno, nuevamente, por tratarse de un tratado internacional, es necesario que nos remitamos inmediatamente a la Convención de Viena de los Tratados Internacionales. La Convención de Viena de los Tratados Internacionales es un tratado internacional también suscrito por Colombia y que fue adoptado en nuestra legislación y establece cuáles son los principales parámetros por los cuales un tratado internacional debe ser interpretado. En primera instancia, bueno, aparece la buena fe. Yo sé que la buena fe es un concepto bastante etéreo, ¿no? Eh, Cuando a nosotros nos dicen, no, es que las cosas deben hacerse de buena fe, ustedes qué pueden entender, o uno qué puede entender, ¿no? De buena manera, de forma transparente, de manera íntegra, honesta. Bueno, el punto es que los convenios, pues, los CDIs deben interpretarse de buena fe y esto significa que deben interpretarse de forma neutral. Es decir, que lo que se pretende no es que un Estado salga beneficiado frente a otro, no, es que vamos a ver cómo Colombia se apropia de las rentas para que Holanda no tenga derecho a gravar esos ingresos, sino que los tenga Colombia para que podamos fiscalizar más. No, esa no es la idea. La idea es leerlo de forma neutral y siguiendo un ejercicio muy esquemático, que ahorita, por ejemplo, cuando analicemos el tema de las personas vamos a darnos cuenta. Y por otra parte, bueno, aparece el tema del preámbulo y los anexos, y se señala que el convenio para evitar la doble imposición debe interpretarse también teniendo en cuenta el preámbulo y los anexos, si es que los tiene. ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando veíamos el convenio para evitar la doble imposición celebrado entre Colombia y Reino Unido, veíamos que en la parte final, igual que en España, igual que en el convenio con España, en la parte final aparece una cosa llamada el protocolo. Y en el protocolo se hacen ciertas claridades, ciertas especificidades se determina el cierto alcance de algunos términos. Entonces es importante pues tener en cuenta eso. Bueno, avancemos entonces. Listo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la Convención de Viena? En el artículo 31.1 vamos a encontrar la necesidad de, como les venía mencionando de forma preliminar, acudir a la buena fe para la interpretación del convenio para evitar la doble imposición. Esto significa que si yo tengo un convenio para evitar la doble imposición, tengo que leerlo de manera neutral. Tengo que leer lo que partiendo del supuesto en el cual los dos estados están cediendo, negociaron, llegaron a un acuerdo mutuo para ceder en su potestad tributaria. Aquí hago un paréntesis, un paréntesis. Recordemos que cuando hablamos de potestad tributaria nos referimos a la capacidad que tiene un estado para fiscalizar o gravar un determinado ingreso. Entonces, les pongo un ejemplo. Tenemos una sociedad que se encuentra ubicada en Colombia, ¿verdad? Y esa sociedad recibe dividendos de otra sociedad que se encuentra ubicada en España. Como les mencionaba en la clase pasada, lo más natural es que España considere que esos dividendos deben estar grabados también en España, porque le va a decir a la sociedad colombiana, oiga, es que el dinero está saliendo desde España y en España se produjo. Y además la sociedad que está pagando eso es una residente fiscal española, tiene su sede de efectiva administración y fue constituida en España.
Y a su vez Colombia le va a decir a la sociedad colombiana, pues lo siento mucho, si usted le van a cobrar en España, en Colombia yo también le voy a cobrar porque usted está recibiendo ingresos aquí, vienen de España, no me importa, los está recibiendo aquí también, le están consignando en una cuenta en Colombia. Entonces fíjense que ambos tienen en ese momento potestad tributaria para gravar ese ingreso, que en este caso, el de nuestro ejemplo, se trata de un dividendo. ¿Qué pasa? Los dos estados llegaron a un acuerdo en el cual cedan su potestad tributaria de buena fe. Y pongamos un ejemplo, supongamos que en las reglas de distribución que tiene el CDI se dice entonces que si la sociedad receptora de los dividendos se encuentra en Colombia, solo Colombia tendrá potestad tributaria para gravarlos. Fíjese entonces que no se trata de que Colombia gane, sino que se crean una serie de reglas, porque puede suceder que la sociedad que recibe los dividendos no tenga sede efectiva en Colombia o tenga algún otro tipo de conexión con España, y en ese caso se le asigne la potestad tributaria a España. Como les venía mencionando, entonces estas personas ceden su buena fe y hay que leer el convenio de esa manera, no como un contrato leonino o como algún tipo de desventaja en favor de cierto Estado. Listo. El artículo 3.2 de la Convención de Viena establece que la interpretación tiene que comprender los anexos y los preámbulos. Y precisamente era lo que mencionamos ahorita sobre el protocolo, sobre la importancia de tener en cuenta que el protocolo también va a definir el alcance de determinados conceptos. Entonces, permítanme un segundo y les voy a poner un ejemplo mucho más explícito. Bueno, a continuación vamos a ver el convenio para evitar la doble imposición entre Colombia y España. En este momento lo pueden ver, ¿no? ¿Cierto? No, señor, no se ve. Listo, permítanme un segundo. Listo, permítanme un segundo. Entonces, un segundo que creo que se trabó el computador. Ya, listo. Entonces, voy a dejar de compartir un segundo la presentación y voy a compartir el protocolo o el convenio de Colombia y España. Listo. En este momento deben ver el protocolo, deben ver el convenio. ¿Lo ven, cierto? Sí, sí se ve ya. Listo. Fíjense lo que dice. Está prácticamente al final del CDI. Dice, en el momento de proceder a la firma del convenio entre el Reino de España y la República de Colombia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, los signatarios han convenido en las siguientes disposiciones que forman parte integrante del convenio. Entonces, noten lo siguiente. Como esto se trata de un tratado internacional y por lo tanto esencialmente de un contrato, las partes acuerdan en ejercicio de su potestad, digamos que de su potestad vinculante del Estado, las partes acuerdan que el protocolo también haga parte del convenio para evitar la doble imposición. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es como una suerte de anexo que nos va a permitir fijar la interpretación del convenio en algunos asuntos. Pero miren que hay un acuerdo previo dentro del mismo CDI.
Acuerdan, primero, lo establecido en este convenio se entenderá aplicable independientemente de lo previsto en la legislación interna de los contratantes, de los estados contratantes. Más adelante nos vamos a dar cuenta que uno de los principios de interpretación de los convenios para evitar la doble imposición es la autonomía del convenio y la aplicación residual o simplemente por remisión expresa de la legislación interna. Esto significa que la legislación interna no juega un papel preponderante para comprender cuál es el alcance del convenio para evitar la doble imposición. Pero ahorita más adelante lo vamos a entender. Bien, lo siguiente. Se entenderá que en este convenio dejará de aplicarse al impuesto sobre el patrimonio desde el momento en el que cualquiera de los dos estados contratantes deje de existir un impuesto sobre el patrimonio líquido o neto. Acuérdense de lo que sucedió en Colombia. En Colombia, por ejemplo, el impuesto al patrimonio existió como el impuesto a la riqueza y después desapareció y luego volvió a aparecer con la ley 1943 nuevamente como impuesto al patrimonio. Tal vez en el rango o en el lapso durante el cual no existió, entonces no se puede aplicar el convenio respecto del impuesto al patrimonio, porque fíjense que nos está diciendo como un margen de aplicación. Ahora dice 3. Artículo 3. En el caso de España, en el concepto de nacional se consideran incluidas las sociedades personalistas, partnerships. Esto va a ser súper interesante cuando lleguemos al capítulo de personas vinculadas al convenio. Entonces, fíjense que aquí está diciendo el protocolo, oiga, en Colombia el término nacional aplica para personas naturales y personas jurídicas, pero en España el convenio es un especial énfasis y señala que las sociedades personalistas o partnerships también se van a encontrar incluidas. Ahora, ¿qué debemos entender por sociedades personalistas? Pues fíjese que aquí hay una remisión residual a la legislación interna. No significa que la legislación interna defina qué pasa con el convenio, pero es que el convenio mismo, en esta oportunidad, sí nos está mandando a la legislación interna, porque en el convenio no vamos a encontrar nada más relacionado con sociedad personalista. Y tendremos que ir a la legislación interna española para entender que es una sociedad personalista. Ahora sugiere la palabra partnership, pero a mí me daría miedo interpretar que se refiere estrictamente a aquellas sociedades de hecho o contratos de colaboración empresarial. Tendríamos que analizarlo, porque por regla general los contratos de colaboración empresarial o las partnerships dentro de la legislación anglosajona no se encuentran cubiertas por los convenios para evitar la doble imposición, pero nuevamente tendríamos que analizarlo. Número 4. Artículos 5 y 7. No se grabará con el impuesto de remesas las rentas y ganancias ocasionales de un residente de España que realice su actividad en Colombia a través de un establecimiento permanente situado en Colombia. Artículo 7. En el caso de Colombia, el término beneficio empresarial se refiere siempre a las utilidades obtenidas por las empresas. Entonces, fíjense que este protocolo está definiendo el alcance de la interpretación del convenio. Por decirlo de alguna manera, el convenio para evitar la doble imposición es su propio intérprete. Tenemos que acudir siempre y en primera instancia a lo que dice el convenio. Si no sabemos, por ejemplo, qué significa beneficio empresarial, nosotros tendríamos que acudir inmediatamente a lo que dice el protocolo. Por eso la importancia del artículo 31.2 de la Convención de Viena, que nos permite referenciarnos en ese sentido. Artículo 31.3, acuerdos ulteriores. Esencialmente lo que señala es que para la interpretación del convenio también van a ser importantes todos los acuerdos o complementos que tenga el CDI suscritos con posterioridad a la suscripción del primer convenio. En el caso de Colombia y España, en general con los CDIs que ha celebrado Colombia, no recuerdo ningún acuerdo ulterior o posterior que llegue a modificar el tema. No lo recuerdo, pero pues naturalmente, si hay algún tipo de cambio se tiene que tener en cuenta. Por eso les decía, ahora, en el artículo 31.4 aparece algo muy importante, y es que va a aplicar todo aquello relacionado si consta que tal fue la intención de las partes. Usualmente en los convenios para evitar la doble imposición vamos a encontrar que algunas especificidades, aclaraciones o remisiones llevan anotada esta expresión.
si consta que tal fue la intención de las partes. Esto nuevamente porque recordemos que esto es un contrato, esencialmente es un contrato. En ese orden de ideas, la aplicación del contrato se tiene que ceñir a unas reglas específicas. Y la regla predominante es lo que acordaron las partes. Tengan en cuenta que no hay una legislación internacional. No podemos decir, oigan, miren, es que, no sé, no sé, de acuerdo con la convención de X, Y o Z, que aplica para, o que haya un órgano legislativo internacional. No, nosotros no contamos con eso y en el mundo no existe, pues, que vincula a todos los estados del mundo. Nosotros estamos aplicando la Convención de Viena porque fue un contrato al que se suscribió Colombia, el que firmó Colombia. Por eso es que estamos utilizándolo en esto. Si no, no podríamos referenciarnos a ello. Entonces, fíjense que ante la ausencia de una ley que aplique para todos, pues necesariamente tenemos que referirnos a cuál fue el acuerdo de las partes. Esto es muy distinto de lo que sucede en la legislación interna. Cuando ustedes celebran un contrato de arriendo, compra-venta, no sé, compraron un carro, ustedes celebran el contrato, ¿cierto? Aquellos términos que que ustedes no hayan definido dentro del contrato, se rigen o se ciñen a las leyes nacionales, ¿cierto? A las leyes de orden público. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo se constituyó la mora? Por incumplimiento del contrato de la compraventa del carro. Puede que no lo esté escrito en el contrato, pero ustedes van al Código Civil y en el Código Civil encuentran cuál es la regla para establecer la mora, porque ustedes están sometidos a una ley. Reitero, en este caso nosotros no estamos sometidos a una ley, estamos sometidos a la intención de las partes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ha sido claro? ¿Están ahí? Sí, señor, sí, vamos bien. Listo, perfecto. Ahora, con el artículo 32, inmediatamente nos vamos a un tema importante, los medios complementarios de interpretación, o los métodos complementarios de interpretación. Y fíjense algo muy interesante. Michael Lang, que es el autor de un libro llamado Introducción al Derecho de los Convenios para evitar la doble imposición, señala que los convenios para evitar la doble imposición tienen que seguirse en caso tal por métodos de interpretación que han sido reconocidos universalmente. ¿Cierto? Entonces, listo, tenemos ya que definitivamente nuestra regla de interpretación es el mismo convenio. El convenio es ley para las partes. Arrancamos por eso. Pacta sunt servanda, como diría el aforismo latín, ¿verdad? Pero listo, tenemos el convenio. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, para interpretar el convenio tenemos que aplicar ciertos métodos. Y existen 4 métodos reconocidos que incluso nuestra legislación nos reconoce y por eso los explica a partir de la legislación colombiana en general. El método gramatical, el método sistemático, el método teleológico y el método histórico. Por el método gramatical o la interpretación gramatical, el Código Civil dice, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desentenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Traspolemos esto al convenio para evitar la doble imposición. Si la cláusula para evitar la doble imposición es clara y dice, por ejemplo, el impuesto aplicará para el convenio para evitar la doble imposición aplicará únicamente o cobijará al impuesto sobre la renta, pues no hay necesidad de ir más allá. No hay necesidad de preguntarnos, oye, ¿qué es impuesto sobre la renta? No es claro. O fíjense que, por ejemplo, el artículo, la primera parte de los convenios, como lo vimos la vez pasada, señala cuáles son los estados que están vinculados. Dice Colombia y España y el Reino de España. Por Colombia se considera Colombia república unitaria, y por el Reino de España se considera, listo, punto. No hay necesidad de ir más allá, porque el convenio ya dijo. O sea, nos vamos a una interpretación completamente exegética. Pongamos un ejemplo. Supongan que el convenio dice que las rentas generadas por la venta de inmuebles se grabarán en España, independientemente de que el
vendedor o comprador tengan residencia en Colombia y en España simultáneamente. Punto, no hay más discusión. Ok, válido. Si yo vendo un inmueble con un español y un colombiano, pues suponiendo, es un ejemplo, el inmueble va a estar grabado en España porque así lo dice la norma. No hay que ir más allá de eso. ¿Verdad? Listo. Siguiente punto, interpretación sistemática. El contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de las partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía. La interpretación por contexto e interpretación sistemática. Aquí es importante denotar algo, y es, señalaba el autor Michael Lang, que regularmente los convenios se hacen en un tiempo determinado, ¿verdad? Durante el cual existían ciertos tributos. Y yo les voy a poner un ejemplo muy importante. ¿Se acuerdan que ahorita estamos leyendo el protocolo? ¿Y se acuerdan que estamos leyendo que si no existe el impuesto al patrimonio en Colombia, no aplicarían las reglas del patrimonio? Bueno, esto nos permite entender entonces que para efectos de las reglas de distribución o atribución relacionadas con el impuesto al patrimonio, es necesario tener en cuenta el contexto por el cual se va a aplicar y en el momento en el que se creó el convenio. O sea que tenemos que irnos a la regla. Y cuando me pregunten, oiga, yo tengo que aplicar esta regla, o sea, el convenio aplica para el impuesto al patrimonio, lo primero que tengo que preguntarme es cuál es el contexto que me ubica. ¿En este momento existe un impuesto al patrimonio en Colombia? ¿Sí o no? No. Ah, bueno, entonces no lo aplico. ¿Por qué? Porque el mismo protocolo me dijo que tenía que referenciarme al contexto, a la sistematicidad, al total del ordenamiento jurídico. Interpretación teleológica. ¿Qué es algo teleológico? Esencialmente, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Recuerdan por allá cuando en alguna oportunidad, bueno, no sé si lo recuerden, pero en alguna oportunidad se ha discutido sobre el efecto útil de las normas? ¿Qué es lo que pretenden las normas? ¿Qué buscan? ¿Qué pretenden regular? ¿Qué relaciones jurídicas pretenden establecer? En ese sentido, cuando se interpreta el convenio para evitar la doble imposición, pues también tenemos que pensar cuál es la finalidad de la norma. ¿Qué es lo que se quiere? Si la finalidad de la norma es definir unas reglas de atribución para determinar la potestad tributaria de un Estado y otro respecto de un mismo ingreso y respecto de unos sujetos que están cobijados por el convenio, pues en ese sentido tenemos que interpretar el convenio para evitar la doble imposición de esa manera, no de otra. Si alguien pudiera decir, no, lo que pasa es que con el convenio se está creando una tarifa de dividendos, tendremos que acudir a la finalidad del convenio. Recuerden lo que yo les dije en la sesión anterior, los convenios nunca, ojo pues, nunca crean nuevos tributos, nuevos gravámenes, porque no tienen esa capacidad. Se limita la potestad tributaria, pero no se ejerce. Si se ejercía la potestad tributaria, tendríamos que hablar de la creación de tributos y de la modificación y la eliminación de gravámenes, y eso no sucede acá. Aquí lo que hacen es que básicamente limitan el poder del Estado para gravar determinada renta. Se limita, se pone un freno. Eso es como lo más importante para tener en cuenta y que naturalmente nos va a poder resolver algunas inquietudes en el futuro. Alguna persona en algún momento leía, por ejemplo, bueno, ponemos pues un ejemplo, ¿no? Y dicen, es que se está creando una suerte de sobretasa respecto a los dividendos. No, o sea, de entrada no se está creando una sobretasa. Simplemente se está señalando una limitación a la tarifa para la tributación de la venta de inmuebles. Listo. Y bueno, aunque un poco más residual la interpretación histórica. Es decir, ¿qué pasó en su momento cuando se firmó el convenio? ¿Será que esto es importante o no? Yo no he visto realmente casos relevantes para los convenios para evitar la doble imposición relacionados con la interpretación histórica. Eh, por ejemplo, en nuestra legislación colombiana uno sí lo encuentra. Si se van al decreto único reglamentario, ustedes van a encontrar algunas normas que
pareciera que están en desuso, ¿cierto? Y en alguna oportunidad nos llegó una consulta, por ejemplo, sobre una norma relacionada con los periodos graduables para personas naturales, que no fueran nacionales. Y en ese momento se le dijo a la persona, mire, si bien la norma en este momento digamos que está en el DUR, esa norma, a partir de una interpretación histórica, tiene un decaimiento, porque la ley, o sea, el carácter legal que daba lugar a ese reglamento, pues ya dejó de existir porque fue modificado en el 2012 y encuentre tal. Y me acuerdo que en esa oportunidad me tocó mirar cuál es el estatuto tributario anterior al decreto que tenemos, porque acuérdense que el estatuto tributario es un decreto, ¿no? Es muy curioso, que ha sido modificado con leyes, porque en su momento fue un decreto que nació con ocasión del estado de sitio. Pero volviendo al tema, es muy curioso, es muy interesante. Entonces, uno se va a cuál era el contexto histórico por el cual nacieron esas normas. Tal vez esto sería relevante, por ejemplo, si pasaran muchos años desde la celebración del CDI, pero pues es que ese CDI celebrado con España fue en el 2004, si no me equivoco. Bueno, antes del 2010. Y pues no han pasado más de 10 años, entonces no creo que las cosas hayan cambiado tanto desde el punto de vista normativo. ¿Por qué es tan importante la interpretación, señores y señoras? Primero, porque la interpretación nos va a permitir definir las reglas de restricción de la potestad tributaria. Eso es lo más importante. Eso es fundamental. Acuérdense, si la finalidad es poder distribuir o asignar de manera coherente cuáles, cuáles son o qué estado tiene competencia para grabar determinado ingreso, pues estas reglas van a ser fundamentales. Leer el CDI y poder interpretarlo correctamente es trascendental, porque si no podemos caer en errores. Piensen ustedes que un contribuyente lee el CDI y dice, ah, no, pero entonces esta renta la graban es en Colombia, no en Francia, no pasa nada. Y lo leyeron mal. Y después Francia empieza un proceso de fiscalización, ¿cierto? Y él dice, no, pero es que yo apliqué el CDI, pero es que lo aplicó mal, hermano. Eso ya no es problema mío. Y Colombia disfrutó de un ingreso, de un ingreso, digamos que la administración tributaria colombiana pudo grabar un ingreso que no tenía que grabar. Por eso es tan importante saber interpretar el CDI. Esto requiere pues de sentarse, leerlo, hacer monigotes, escribir, montar las estructuras y dibujar. Más adelante, si Dios lo permite, seguimos pues, con las capacitaciones y cuando empecemos a analizar las reglas de distribución, pues vamos a tener que entrar a hacer dibujos para entenderlo porque incluso con dibujos que se entiende más fácil. De otra manera es un poco complicado. Van a darse cuenta que no es tan fácil leer el convenio para evitar la doble imposición, es un poquito enredado. Pero bueno, continuemos. Por otra parte, como les decía, la interpretación no permite modificar el convenio. Lo que está escrito está escrito. Lo que está escrito nos permite efectivamente determinar cuáles son las reglas de atribución, quiénes están inmersos en esto. Yo no puedo hacer que el convenio diga algo que no está, que no se establece. Pero entonces aquí hay algo muy interesante, y es que la interpretación del convenio no puede crear reglas. O sea, a partir del convenio, los estados no pueden crear, en teoría no deberían crear. Si quieren, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Los estados, en teoría, no deberían crear leyes o crear actos administrativos que definan cómo se aplica el convenio. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente crearía una suerte de imposición para los nacionales de ese estado, que tal vez podría llegar a contradecir cuál es el fin último de los convenios, ¿cierto? Y ahí entonces entramos en una discusión muy, muy, muy interesante, y es, ¿qué pasa con los conceptos de la DIAN? Por ejemplo, con la celebración del convenio para evitar doble imposición con Reino Unido, se crearon unas tarifas más bajas, no me acuerdo sobre qué renta en particular, y se empezaron a preguntar, oiga, pero entonces si esa tarifa es más baja, usted debería aplicar, los otros estados, ¿no? Que han celebrado CDIs, empezaron a preguntar, si esa tarifa es más baja, usted, y bueno, los contribuyentes especialmente, usted debería aplicarme entonces esa tarifa
en mis otros convenios, porque hay una cláusula de no discriminación. Usted no le puede dar un trato favorable a otra persona y no dármelo a mí. Y la DIAN en ese momento sacó un concepto y dijo, no, eso no aplica. Y es un concepto súper discutido, lo han criticado un montón, porque precisamente dicen, como, porque, es que es una discusión bien interesante, ¿sí? ¿Por qué la DIAN está definiendo cómo aplicar el CDI? No debería ser así. La DIAN no debería definir cómo aplicar el CDI, porque el CDI se debe interpretar a partir del mismo CDI y no crear reglas de interpretación adicionales para el convenio para evitar la doble imposición. Pero bueno, viene una discusión muy compleja, ¿no? Y porque la DIAN, obviamente, la Administración Tributaria puede argumentar que el convenio para evitar la doble imposición, pues, es una ley colombiana y tiene competencia entonces para interpretar las leyes colombianas en materia tributaria. El punto es que fíjense que se está creando una interpretación adicional al CDI que no cuenta con el consentimiento del otro Estado y que adicionalmente, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se hace por medio de un acto administrativo de carácter menor al derecho reglamentario. Acuérdense que los conceptos de la DIAN son actos administrativos de un grado menor a los decretos reglamentarios, pero son actos administrativos, puesto que condicionan el comportamiento de la administración pública y adicionalmente crean cierta suerte de expectativas sobre los contribuyentes y reconocen derechos. Entonces les dejo ese punto de reflexión muy importante. Fíjense que en todo esto nosotros hemos hablado sobre la importancia de que el CDI tenga una interpretación autónoma. Y bueno, y de repente aparece entonces una postura según la, bueno, una postura no, un hecho fáctico, según el cual la DIAN interpreta los CDIs y esa interpretación representa un acto administrativo y ese acto administrativo entonces es obligatorio para los contribuyentes. Prácticamente, ¿no? Porque ustedes saben que uno hace lo que dicen los conceptos. Pero interesante, ¿no? Bueno, sigamos. Como para ir cerrando el tema entonces y decantándolo y poder generar una suerte de conclusión. ¿Cuáles son los principios de interpretación de los convenios para evitar la doble imposición? Primero, la autonomía de los convenios para evitar la doble imposición, es decir, los convenios son sus propios intérpretes, ¿verdad? Segundo, el propio contexto, es decir, si bien los convenios son independientes, son autónomos y se deben interpretar de esa manera, pues yo tengo que tener el contexto del por qué se celebró el convenio para evitar la doble imposición. Y finalmente, la importancia de la legislación interna. La legislación interna es importante en varios sentidos. Permítanme un segundo. Bueno, voy a ponerles un ejemplo de la importancia de la legislación de la autonomía, de la interpretación de los CDIs. En muchos países, la legislación interna contiene una definición de establecimiento permanente. En Colombia, por ejemplo, nosotros encontramos una definición de establecimiento permanente, si no me equivoco, en el artículo 22-1, ¿no? Del Estatuto Tributario. Hay una definición de establecimiento permanente. Pero cuando un CDI construido a partir del modelo OCDE utiliza el término establecimiento permanente, este no puede entenderse en los términos de la legislación interna, sino de acuerdo con lo que establece el convenio para evitar la doble imposición. En los convenios para evitar la doble imposición que siguen el modelo OCDE, el artículo 5 contiene una definición autónoma de establecimiento permanente. Esta definición se utiliza en la interpretación de dicho concepto, de dicha aplicación del convenio para evitar la doble imposición. Era lo que les decía ahorita sobre el convenio sobre qué, sobre el establecimiento permanente. Si ustedes van al artículo 22, si no me equivoco, es 21-1, no me acuerdo muy bien. Pero si van a alguno de estos artículos, van a encontrar la definición de establecimiento permanente. ¿Cuál es el error que cometen muchas personas? Es que cuando leen las reglas de atribución y dicen, bueno, esto aplica o esto no aplicará,
si la sociedad B tiene un establecimiento permanente en el estado contratante A. O bueno, si la sociedad Casa Suría de España tiene un establecimiento permanente en Colombia. ¿Qué dicen las personas equivocadamente? Ah, no, pues nada, ¿y qué es un establecimiento permanente? No, pues vámonos para el Estatuto Tributario Colombiano. Ah, es que establecimiento permanente es esto. Error. Ustedes tienen que dirigirse, es el artículo 5 del convenio respectivo. Y allí van a encontrar cuál es la definición. Ustedes se dan cuenta que nosotros estamos hablando del modelo OCDE, ¿no? Es importante que no perdamos de vista que nosotros hablamos del modelo OCDE porque es como una suerte de plantilla por la cual, es una suerte de plantilla por la cual se guían los estados. Y la OCDE, que es la Organización Internacional para el Desarrollo Económico, la OCDE desarrolló una cantidad de comentarios importantes, es el documento que les voy a enviar, en el cual dice cómo considera que se tiene que interpretar cada uno de los artículos del modelo. Estos comentarios son vinculantes. Recuerden que la clase pasada dijimos que no son vinculantes, son recomendaciones, pero para cualquier lector es mejor leerlos y tenerlos en cuenta porque naturalmente pues, nos permiten comprender con mayor facilidad el asunto. En este caso, y vamos a poner el ejemplo vivido, si estamos hablando del convenio con España, ¿verdad? Si estamos hablando del convenio con España y naturalmente no tenemos ni idea de qué es un establecimiento permanente, vamos a irnos al convenio. Aquí lo vamos a abrir rápidamente. Listo, estamos aquí en el convenio. Y vamos a buscar un ejemplo. Miren, sobre artículo 7, beneficios empresariales. Dice, esta es una regla de atribución. Vamos a ir leyéndola, pero pues obviamente en otras sesiones la vamos a entender con mayor facilidad, pero esto nos va a permitir comprender la importancia de la interpretación del convenio. Los beneficios de una empresa de un estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese estado. Es decir, las utilidades generadas por Bavaria SAS Colombia solo pueden estar sometidas a tributación en Colombia, a no ser que Bavaria realice su actividad en España por medio de un establecimiento permanente situado en España. Si Bavaria realiza su actividad, yo estoy leyendo Bavaria en vez de empresa como para hacerlo más comprensible. Si Bavaria realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden estar sometidos a imposición en España, pero solo en la medida que sean imputables al establecimiento permanente. Entonces nosotros decimos, uy, pero entonces, ¿qué es establecimiento permanente? Yo no tengo idea. Pero como ya hemos estudiado la interpretación de los convenios, decimos, ah, no, pero nos vamos a ir mejor al artículo 5 del convenio que me dice qué es un establecimiento permanente. Y leo, a los efectos del presente convenio, la expresión establecimiento permanente significa un lugar fijo de negocios, mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad. Bueno, ¿y qué es un lugar fijo de negocios? Pues sigamos leyendo, ¿cierto? La expresión establecimiento permanente comprende, entre otros, la sede de dirección, las sedes de dirección, ¿ok? Las sucursales, las oficinas, las fábricas, los talleres, las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales. Una obra o un proyecto de construcción o instalación solo constituyen establecimiento permanente si su duración es más de 6 meses. Si se dan cuenta cómo el mismo convenio nos está empezando a decir qué es un establecimiento permanente, a mí esto me parece supremamente interesante. Alguien decía en algún concepto, pues aquí entre nos decía, no, es que las sucursales son establecimientos permanentes. Falso, falso, no necesariamente. La primera pregunta es, ¿esa sucursal es un lugar fijo de negocio donde la empresa realiza toda o parte de su actividad?
¿Genera ingresos? Si la sucursal genera ingresos, bueno. Y si adicionalmente realiza toda parte de su actividad, eso es un tema ya interpretado, ahí ya es un tema de debate, ¿no? Ahí sí eventualmente puede ser un establecimiento permanente, pero no solo, no, o sea, el hecho de que una sociedad extranjera cree una sociedad en Colombia no estrictamente significa que tenga un establecimiento permanente. No es algo inmediato. Para efectos del convenio no es inmediato. Hay que ver si realiza toda o parte de su actividad. Hay que ver si realiza negocios allí. ¿Qué está haciendo con esa sucursal? Porque si no está haciendo nada, si simplemente la constituyó, pues no es un establecimiento permanente. Hay que verlo con cuidado, pero nuevamente, si realiza toda o parte de su actividad, entonces es una sucursal. ¿Por qué la importancia de esto? Les voy a mostrar acá rápidamente. Vamos a irnos para el estatuto tributario. Yo sé que en este momento ven Google, no, ven la presentación, ven el convenio, ¿cierto? O ven Google. ¿Aló? Se está viendo la presentación. Listo. Entonces les voy a mostrar ahora el estatuto tributario para que vean las diferencias tan importantes. Permítanme un segundo. Listo. En este momento, sí deben ver mi explorador, ¿verdad? Miren la diferencia tan importante. Sin perjuicio de lo pactado en las convenciones de doble tributación suscritas por Colombia, se entiende por establecimiento permanente un lugar fijo de negocios ubicados en el país a través del cual una empresa extranjera, ya sea sociedad o cualquier otra entidad extranjera o persona natural sin residencia en Colombia, según el caso, realiza parte de su actividad. Ustedes van a decir, para apostas que dice lo mismo. No, señores, no dice lo mismo. Porque fíjense que aquí ya está hablando de una sociedad o cualquier otra entidad extranjera, independiente si está vinculado o no al convenio, o una persona natural sin residencia. Y eso no estaba previsto en el convenio inicialmente. Por ejemplo, fíjense que para beneficios empresariales estamos hablando de empresa, no estamos hablando de persona. Y en Colombia, por ejemplo, comprende las sucursales de sociedades extranjeras, las agencias no estaban previstas en el convenio. Oficinas, talleres, minas, canteras, pozos petroleros y cualquier otro lugar de extracción o explotación de personas naturales. Aquí viene todo el artículo relacionado, luego viene todo el párrafo relacionado con las agencias y cuáles pueden ser las potestades, entre otras. Eh, pero bueno, lo que quiero decirles con esto es que fíjense en la importancia del asunto. Si nos vamos a la definición del establecimiento permanente en Colombia, estaremos dejando sin efecto lo que dice el convenio. Nosotros tenemos que ubicarnos en lo que dice el convenio. ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor, vamos bien. Listo. Entonces, sigamos. Concepto de renta y persona. Y bueno, ahora volvamos al tema de la importancia de la legislación interna. Teniendo claro que el convenio es autónomo, con el ejemplo que les acabo de dar, no podemos perder de vista que el convenio también podría redirigirnos a la legislación interna. Eso sí puede pasar. Pero porque el convenio nos redirija. Porque el convenio nos obliga a leer la legislación interna. Les iba a poner otro ejemplo, pero se me pasó ponérselos. Denme un segundo, porque este incluso me parece un ejemplo mucho más entre comillas, eh, poderoso que el anterior. Les lo muestro. Listo, vamos a irnos para el capítulo de dividendos.
Miren esto. Este es un punto bien importante. Aquí. El término dividendos, en el sentido de este artículo, significa los rendimientos de las acciones o bonos de disfrute de las partes de minas, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como los rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal de rendimientos por acciones por la legislación del Estado de que la sociedad realice su distribución, sea residente. Mira algo muy importante. Y es que el CDI de España y Colombia nos da la propia definición de dividendo. De manera que nosotros no tenemos por qué ir al artículo 36, si no me equivoco, del Estatuto Tributario, en el cual está la definición de dividendos. Alguien preguntaba, pero es que en Colombia, si las sucursales distribuyen utilidades al exterior, eso se considera un dividendo. Entonces, para efectos del CDI, eso es un dividendo. Y decían, no, y yo lo creo también porque fíjese que dice los rendimientos de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal de los rendimientos de las acciones por la legislación del Estado de la sociedad que realiza la distribución sea residente. En fin, y fíjese que sí, pero la respuesta es no. Habla de participaciones sociales. Las únicas entidades que tienen participaciones sociales son las sociedades, no las sucursales. De forma que no podemos extrapolar el concepto de dividendos a el concepto que tiene la legislación interna. Nos tenemos que ceñir a lo que establece el convenio para evitar la doble imposición. Por eso es que las sucursales, cuando reparten utilidades al exterior, no aplican el artículo de atribución de rentas por dividendos, sino el artículo 7, el que leímos ahorita, que es el de beneficios empresariales. Ve la importancia de tener clara cuál es la interpretación del CDI, cuál debe ser el alcance de dicha interpretación. Bueno, continuemos. Pero, volviendo al tema, otra vez retomando. La legislación interna sí puede ser importante. Y es importante porque, por ejemplo, los conceptos de renta y de persona usualmente están asociados a la terminología o al alcance definido en la legislación interna. Como lo vimos ahorita cuando analizamos el protocolo de España, el protocolo del convenio para evitar la doble imposición celebrado entre España y Colombia, vimos que, por ejemplo, cuando se hablaba de personas sometidas al CDI, España hizo una claridad y dijo, para mí las sociedades personalistas sí hacen parte del convenio. Y como no tenemos definición de sociedad personalista, pues necesariamente, y como estamos hablando de España, tenemos que ir a la legislación interna. Les voy a poner un ejemplo. Un abogado griego visita a un cliente en Suiza para prestarle asesoría jurídica, pero el abogado griego no tiene oficina en Suiza. Con arreglo al artículo 14.1 del CDI celebrado entre Grecia y Suiza, la renta obtenida por el abogado solo puede ser grabada en Grecia, salvo que tenga a su disposición una base fija de negocios o un establecimiento permanente en Suiza. En consecuencia, la renta se puede grabar únicamente en Grecia. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Hasta ahí vamos bien? En cuanto al concepto de renta, ojo pues, la legislación interna griega determinará la base imponible con relación a los elementos que deben ser tenidos en cuenta para determinar la renta. En este caso, el abogado griego se fue para Suiza a prestar un servicio de asesoría, ¿verdad? Pero el man vive en Grecia y no tiene ningún tipo de oficina en Suiza. Entonces, al leer el artículo 14.1 del convenio entre Grecia y Suiza, solo Grecia tiene la potestad para gravar esa renta. Ahora bien, ¿qué es renta? ¿O cómo determinamos la renta? Pues tenemos que acudir a las reglas de determinación de la renta griega. No vamos a aplicar las de Suiza. Y tampoco vamos a encontrar en el CDI
un artículo 26 como en Colombia que diga cómo se determina la renta. Nos toca irnos a la legislación griega. ¿Sí ven la importancia? Les pongo otro ejemplo. El concepto de residencia, no podemos confundir el concepto de residencia. Y esto lo hago como de forma, lo hago ahorita y aunque más adelante lo vamos a ver. Y también vamos a ver lo que va a decir. O sea, lo que vamos a decir a continuación lo vamos a ver en 10 minutos, pero necesito que lo tengamos claro desde ya. Una cosa es persona y renta, que son elementos que vamos a tener que interpretar a partir de la legislación interna. Y otra cosa muy distinta, residencia. Los convenios para evitar la imposición aplican cuando existe una persona que tiene la obligación de pagar renta o que es sujeto contribuyente de renta en ambos estados o en alguno de los dos estados, pero que a su vez tiene algún tipo de ingreso en otro estado. ¿Sí me hago entender? Ustedes aplican el CDI si son colombianos o son españoles, o si son colombianos y españoles. Y si son solamente colombianos, aplican el CDI es porque son colombianos, pero tienen algún tipo de ingreso en España. Esa es la razón. Y ustedes aplican el CDI teniendo en cuenta que están obligados a pagar tributos en Colombia. Esa obligación a pagar tributos en Colombia se define a partir de la legislación interna, ¿verdad? Y para el caso de la legislación interna, pues será relevante definir si son residentes o no. Pero eso es para ver si usted aplica o no el convenio. Ahora, para determinar, ojo pues, cómo son las reglas de atribución, es importante tener en cuenta si usted es residente o no, de acuerdo con las reglas del convenio. Distinto. Primer checklist. ¿Soy contribuyente de renta en alguno de los dos estados contratantes? ¿Sí o no? Para eso, miro la legislación interna. Si definí que en teoría sí soy contribuyente en alguno de los dos estados contratantes, voy al segundo punto. ¿Tengo un ingreso que pueda ser grabado en alguno de los dos estados? Sí. Checklist 2. Ahora, ¿qué estado debe grabar eso? Para definir qué estado debe grabar eso, el convenio ha definido su propia regla de residencia. El convenio le dirá si usted es residente español o colombiano. Y en ese orden de ideas determinará las reglas de atribución. Ahorita vamos a verlo con más claridad, ¿listo? Pero quería hacer esa claridad. Cuando el convenio hable de residencia, no podemos pensar en las reglas internas, sino en las propias reglas del convenio, porque ese concepto de residencia tiene una connotación totalmente diferente a la que nosotros concebimos en Colombia. ¿Listo? Bueno. Ahora, sobre la coincidencia de términos. Puede pasar, por ejemplo, que el convenio hable de sociedades o que hable de algún concepto que coincida o que tenga una palabra idéntica a la legislación interna, como residencia, por ejemplo. Es el ejemplo perfecto. El convenio tiene la palabra residencia en el artículo 4 y nosotros tenemos la palabra residencia en el artículo 10. Y entonces decimos, tenemos que aplicar la misma. No, no tenemos que aplicar la legislación interna. En ese caso, se debe determinar si esa coincidencia de conceptos es accidental o si los negociadores del CDI quisieran que querían que se aplicara la legislación interna. Si no está expresamente que usted tiene que remitirse a la legislación interna, usted tiene que mirar primero si esa palabra tiene algún tipo de importancia en el contenido del convenio. Les pongo un ejemplo. Varios convenios fiscales japoneses contienen disposiciones específicas sobre las rentas de las Tukemei Kumiai, que son las Silent Partnerships japonesas. ¿Qué es una Silent Partnership? Lo que nosotros concebimos como un contrato de cuentas en participación, donde hay un socio oculto y un socio que se puede ver. Tales disposiciones se explican porque, a falta de ellas,
este tipo de rentas se calificarían como otras rentas, que son gravables únicamente en el estado de residencia de su receptor. Como consecuencia de esa laguna, se crearon entes artificiosos que tomaban ventaja de las Silent Partnership japonesas. Les explico. Básicamente pasó lo siguiente. Pónganle cuidado. En Japón, en los últimos convenios que se celebran en Japón, convenios para evitar la imposición, hay cláusulas relacionadas con las Silent Partnership. No voy a pronunciar el nombre japonés porque vi que me quedó grande. Pero sí hay reglas explícitas sobre las Silent Partnership. Y esencialmente las remiten a la legislación interna. O sea, hay una coincidencia de términos, pero está asociada directamente con la legislación interna. ¿Por qué pasaba esto? Porque antes, cuando no existían estas remisiones expresas, las rentas generadas por las Silent Partnership o los contratos de colaboración empresarial con socio oculto se grababan como o se calificaban como otras rentas, que tenían o que estaban grabadas solamente en el lugar donde se encontraba el receptor de esa renta. Entonces, pues nada, los japoneses aprovecharon, o las personas aprovecharon y crearon diferentes Silent Partnerships para evitar pagar impuestos en Japón, aplicando el convenio, ¿cierto? Porque decían, no, es que yo tengo una Silent Partnership y en ese orden de ideas, el socio oculto es mi sociedad y pues esa sociedad tiene que pagar impuestos no en Japón, sino en otro país con una tarifa menor. De pronto con el otro país con el que se celebró, porque de pronto tenía una tarifa menor. Y por eso Japón dijo, no, pues de ahora en adelante vamos a crear un artículo donde se diga que las Silent Partnership tributan o van a tener una regla de distribución que va a estar categorizada en Japón. Yo creo que por eso también por eso hablábamos de las partnership o las sociedades personalistas en España. Para que cuando se hablaba de las reglas de distribución de beneficios empresariales dijeran que también aplicaban para esas. Porque es que, les hago una pregunta, ¿un contrato de colaboración empresarial es una sociedad? No, no es una sociedad. Son dos personas naturales o dos personas jurídicas que se reúnen y crean una suerte de ficción, pero no es ficción. O sea, no es una persona jurídica independiente. Para todos nosotros en nuestra cabeza existe un consorcio, pero el consorcio no tiene personalidad jurídica. Entonces, si no tiene personalidad jurídica, no podemos hablar de beneficio empresarial porque no podemos hablar de una empresa, no podemos hablar de una sociedad. Tenemos que hablar de otro tipo de renta y aplicar otras reglas. Por eso fue que en España, tal vez con el convenio con España, se incluyeron las partnerships. Parece que las partnerships se entienden como una sociedad. Algo súper loco, ¿no les parece? Porque extiende la naturaleza jurídica de la sociedad a los contratos de colaboración empresarial. Pero pues me parece muy interesante. Listo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Me he hecho entender? Yo sé que ahorita de pronto estoy como un poquito enredado los ejemplos, pero por favor cuéntenme si vamos bien. Sí, vamos bien. Bueno. Dime un segundo. Listo. Importancia de los comentarios de la OCDE. Los comentarios de la OCDE, perdón, de acuerdo con el artículo 31 del convenio para los del convenio de Viena, pues como les mencionaba, representan esencialmente formas auxiliares o complementarias de interpretación de los convenios para evitar la doble imposición, ¿cierto? Permítame un segundo. Pero pues viene todo un tema muy complejo y es, yo debo aplicar de cara, por ejemplo, yo los debo aplicar de cara, por ejemplo, de cara a una controversia jurídica. ¿Serán válidos? ¿No serían válidos? Realmente no sé, digamos, en la legislación colombiana, yo he visto, por ejemplo, casos o expedientes de precios de transferencia en los cuales se le dice al juez, no, pero es que tengan en cuenta que la OCDE ha dicho esto.
Y eso de pronto puede orientar la decisión del juez, pero pues no es como los conceptos de la DIAN que sí son vinculantes, ¿verdad? Pero leamos un caso muy interesante, un ejemplo, se los voy a leer. Una sociedad residente en el Reino Unido se dedicaba al transporte internacional de bienes por barco y tenía, entre otros, un agente en la India que organizaba las actividades de carga y envío en barcos de la sociedad del Reino Unido, así como en barcos operados por terceros. Entonces tenemos una sociedad que se encuentra en el Reino Unido, ¿cierto? Que se dedica al transporte internacional de bienes por barco y tiene un agente o una sucursal, por decirlo de alguna manera, en la India, que también le ayuda a gestionar las cargas y los envíos. Con arreglo al artículo 9.1 del Convenio para evitar la doble imposición India y Reino Unido, la renta de una empresa de un Estado contratante, las rentas que una empresa de un Estado contratante obtenga de la operación de barcos en tráfico internacional solo serán grabadas en el Estado en el cual se encuentra ubicado. De manera que lo más lógico es que la empresa de Reino Unido, pongámosle un nombre, Van Camps, no, pero ahí me enredo, nombre de pescadería, Jaramillo, Jaramillo UK. De manera que Jaramillo UK dijo, no, pues yo solo tengo que pagar renta en Reino Unido, no tengo que pagar en India, por más que tenga un agente, porque hay una regla especial que dice que las rentas de los barcos de tráfico internacional solo serán grabadas en el estado donde se encuentren dichas empresas, no donde esté su agente. Sin embargo, las autoridades tributarias indias argumentaron que las rentas relativas a las actividades llevadas a cabo en barcos operados por terceros, acuérdense que dijimos que el agente comercial en India organizaba los envíos y además organizaba los barcos operados por terceros, ¿no? Decía que las rentas generadas por la administración de los barcos operados por terceros no eran rentas obtenidas de la operación de barcos, precisamente de la empresa Jaramillo Reino Unido, y las grabó. La sociedad de Reino Unido apeló y dijo, la frase operación de barcos no estaba definida en el CDI de India, Reino Unido. En consecuencia, las autoridades tributarias indias se basaron en el comentario vigente al momento de concluirse el convenio, ya que en el texto del CDI era similar al convenio de la OCDE. El tribunal, el tribunal se refirió al comentario de la OCDE sobre el artículo 8 y concluyó que la renta derivada del transporte era renta de la operación de barcos, exenta de la tributación en la India. Fíjense que básicamente, nada, la empresa de Reino Unido le dijo, no, viejito, ¿cómo así? Eso no puede ser así. ¿Por qué? Pues porque fíjese que si usted revisa los comentarios de la OCDE, pero en el CDI no está definido el comentario, la palabra operación de barcos, ¿verdad? Y por eso es que usted dice que la operación de barcos de terceros está grabada. Pero si vamos al comentario de la OCDE, se puede entender incluida. Y sí, el tribunal dijo que sí. Entonces, fíjense que en esa oportunidad el tribunal tuvo en cuenta los comentarios de la OCDE, porque le permitieron decantar su interpretación. Les hago una pregunta acorchadora ahí como para si me prestan atención. ¿Qué tipo de interpretación empleó la sociedad inglesa y el tribunal? ¿Qué método de interpretación? Acuérdense que vimos por allá varios métodos. ¿Qué método de interpretación se empleó? Yo diría que el gramatical, porque se fue expresamente a lo que estaba contemplado en la norma del convenio. No, porque acuérdate que la norma del convenio no dice qué se entiende por otros barcos. O sea, gramatical no pudo ser. Tuvieron que implementar, pero gracias por participar.
tuvieron que implementar fue el método histórico. Tuvieron que irse, dado que el convenio no decía nada, tuvieron que irse a los comentarios que estaban vigentes en ese momento. Yo creo que histórico y por contexto. Y emplear pues este método adicional. Pero bueno, otro punto importante en este proceso de los comentarios de la OCDE son las decisiones judiciales. Porque las decisiones judiciales, digamos que rompen la participación de los demás estados. Si aquí en Colombia, por ejemplo, fallaran un caso sobre un convenio para evitar la doble imposición y dijeran, no, no va a aplicar esto. Punto. Por ejemplo, imagínense que el caso hubiera sido aquí en Colombia, de los barcos. Y el barco funciona mal pelo y tiene un agente comercial en Inglaterra. ¿Sí? Y la DIAN quiere hacer lo que hizo la... Ah, no, no me sirve. No, no me sirve. De otra manera, póngalo al revés. Que los barcos están en Inglaterra, ¿cierto? Pero tiene un agente comercial aquí en la isla de Malpelo, en Colombia. Y la DIAN, ahora sí, quiere grabar esos ingresos. Lo que probablemente haría el contribuyente será decirle, oiga, lea la jurisprudencia del Tribunal Indio. ¿Pero qué le va a decir el juez Colón? ¿Qué va a decir el Consejo de Estado o el Tribunal Administrativo de Cundinamarca? Viejito, pero pues esa es la jurisprudencia de allá, ¿a mí qué me importa? Yo tengo mi propia jurisdicción y mi soberanía. Ah, y entonces, no, para mí no son válidos los comentarios de la OCDE. Tráquete a pagar impuestos en Colombia. Esto nos genera demasiados conflictos, pues porque uno, ¿cómo le va a decir a Inglaterra? Inglaterra, mire que Colombia me está grabando. Pues Inglaterra va a decir, no, pues ya viejito, yo no puedo hacer nada. Es como lo delicado de los convenios, ¿saben? Por eso es que uno usualmente contrata pues abogados que sepan mucho de convenios y de jurisprudencia internacional, y pues se le dice al juez como es que ve arma. Allá están fallando de esta manera porque se interpreta de esta manera, pero es algo mucho más, requiere de mucha argumentación porque no hay una norma aplicable. Como se dan cuenta, es un tema de, no tengo norma, efectivamente, como ahorita dijeron, no tengo norma aplicable, pues tengo que buscar una solución. Bueno, para seguir avanzando y decantando, pues nada, ahora sí vamos a entrar más en materia. La estructura de los CDIs, la habíamos visto en la clase pasada. Ámbito personal, que dice sobre quiénes se aplican los CDIs. Ah, es 1, 3, 4 y 5. Me faltó el 5 ahí. Ámbito sustantivo, sobre qué impuestos se aplican. Reglas de distribución, que son las que van a definir quién tiene derecho a gravar a quién. Reglas de distribución del patrimonio. Y métodos para aliviar la doble imposición. Y bueno, cosas varias que hemos visto en la clase pasada. Pero solo quería hacer un recuento sobre esto para pasar al tema que más me importa. Ahora sí nos vamos a meter en materia a fondo. ¿Listo? Primer tema. Personas cubiertas por el convenio para evitar la doble imposición. Entonces, consideraciones. ¿A quién le aplica el CDI? A aquellas personas naturales o jurídicas, y en algunos casos, partnerships o contratos de colaboración empresarial, que tengan sujeción al impuesto por obligación personal en los dos estados o por lo menos en uno de los dos estados. En este punto la legislación interna es decisiva. ¿Por qué? Les pido que recuerden por favor el ejemplo del barco inglés, de la barquera inglesa y de la agencia comercial india. La barquera inglesa está obligada a pagar, digamos en términos generales, impuestos en Inglaterra, pues porque es una sociedad ubicada en Inglaterra, punto. Pero además tiene un agente comercial en India. Entonces, si nosotros cogiéramos la legislación india y diríamos, oye, tú tienes una sucursal aquí, me tienes que pagar impuestos aquí, punto. Entonces, noten que la sociedad estaba sujeta por obligación tributaria, tanto en Inglaterra como en India. Y por eso puede aplicar el convenio para evitar la doble imposición. Les voy a poner un ejemplo más claro. Lo que ahorita hablamos de Bavaria. Bavaria está constituida y tiene su sede de efectiva administración en Colombia.
pero tiene una sucursal o establecimiento permanente, tiene una sucursal que es un lugar fijo de negocios donde desarrolla todo parte de su actividad en España. De manera que España va a gravar al establecimiento permanente. Es más, España podría decir, es que para mí es un establecimiento permanente. Y los establecimientos permanentes para mí tributan tanto de su renta local como mundial. Eso lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál es el concepto de renta local y mundial? Y entonces España, entonces Colombia, Bavaria se coge la cabeza y dice, pero ¿cómo así van a grabar de renta mundial tanto en Colombia como en España? Y dice, no señor, un segundo. Fíjense que yo soy sujeto obligado tanto en Colombia como en España. Por eso tengo derecho a usar el convenio para evitar la doble imposición. O les pongo otro ejemplo. Como les mencionaba ahorita. Hay una empresa española que dirige unos dividendos de España a Colombia. Y en Colombia se reciben. En este caso, la sociedad colombiana no es sujeto obligado al impuesto en España, pero sí tiene un ingreso que puede estar grabado. Entonces ahí tenemos un conflicto de residencia fuente, perdón. Pero entonces, como es un ingreso que sí puede estar grabado, aplicó el convenio. ¿Sí me hago entender? En este punto es muy importante aplicar la legislación interna. En este punto, para definir si aplico o no aplico el convenio. ¿Por qué? Pues porque con la legislación interna yo sé si usted está obligado a pagar renta en Colombia o no. O si está obligado a pagar renta en España o no. ¿Listo? Entonces, espera un segundo. Después de eso, vamos a poner un ejemplo aquí con España rápido. Les voy a poner un ejemplo con España para que podamos leerlo y tenerlo más claro. Permítanme un segundo, por favor. Lo siento. Listo. Miren, todo lo que hemos hablado se decanta en esto. El presente convenio se aplica a las personas residentes en uno o de ambos estados contratantes. Usted dirá, no, pues qué cosa tan chiquita, pero pues es lo importante de sentarse a revisar si alguien es residente o no. No creo que, pues digamos, la clase pasada lo vimos muy por encima de esta clase, no voy a profundizar en eso, pero por ejemplo, ahí tendríamos que entrar a ver si una persona es residente en Colombia y están todas las reglas de residencia. Ustedes la tienen clara, ¿sí? Yo creo que pues la vez pasada las expliqué. Y pues eso hace ya parte como del análisis de la legislación interna. Si quieren, en una próxima clase podemos estudiarlas, pero ya las habíamos visto antes y bueno, nos demoraremos mucho. Pero en fin, aplica a las personas residentes de uno o ambos estados. ¿A mí qué me importa de esto? A mí me importa que una vez tengamos claro que esa persona es residente, o bueno, que a esa persona bien se le aplica el convenio, tenemos que ir inmediatamente al artículo 4. Bueno, aquí vamos a encontrar las definiciones, ¿no? Yo les había dicho eso la vez pasada, en el artículo 3. Vamos a encontrar que se entiende por persona física, que se entiende por persona jurídica. Y fíjense que aquí nos manda a la legislación interna. Una persona jurídica u otra sociedad o asociación constituida conforme con la legislación vigente del Estado contratante. Nos manda inmediatamente para allá. ¿Listo? Pero ahora me importa este artículo 4. Porque el artículo 4, ya teniendo claro que a usted le aplica el convenio, nos va a permitir definir si usted es
para efectos de convenio, si usted es residente en un estado u otro. Entonces, yo quiero que por favor tengamos esto muy en mente. Primer paso, otra vez repito, primer paso. Yo defino si el convenio me aplica. El convenio me aplicará en la medida que yo sea residente o esté sujeto a impuesto. ¿Listo? Sujeto a impuesto, deba pagar el impuesto. En inglés eso es como liable to tax. Sujeto a impuesto en Colombia o en España. Para eso yo voy a ver la residencia de Colombia y de España, las reglas de residencia de Colombia y de España. Si estoy sujeto a impuesto, entonces me aplica el convenio. Entonces entra al convenio, listo, entró Brandon Espinel. Entonces Brandon Espinel me dice, listo hermano, ya entró, pero ahora voy a ver si usted de qué país es residente. Ah, pero yo soy residente de Colombia. No, ya. Eso era para ver si te aplicaba el convenio. Ahora que te aplica el convenio, necesito saber de qué país eres residente para definir cómo voy a organizar o distribuir las rentas. Entonces, de acuerdo con ese examen que voy a hacer ahorita, voy a definir cómo se te aplican las rentas, porque puede que tú seas residente de los dos estados y no me sirve. Necesito definirlo. Dice, a los efectos de este convenio, la expresión residente de un estado contratante significa que toda persona que, en virtud de la legislación de ese estado, esté sujeta a imposición en el mismo por razón de su domicilio, residencia, sede, dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición en ese estado exclusivamente por la renta que obtenga de fuente situada en ese estado o por el patrimonio situado en el mismo. Entonces, básicamente, miren que el CEDI me está diciendo, bueno, para mí usted va a ser residente, en el caso de España, si usted es residente también, de acuerdo con la legislación de ese país. Ah, bueno, listo, todo bien. Ok, perfecto, listo. Entonces, si usted entró al convenio, porque es residente colombiano, usted para efectos del convenio va a ser colombiano por ser residente colombiano. Me explico. Usted entró al convenio, le aplican el convenio porque usted es residente colombiano. Es un sujeto sometido a tributación en Colombia. Ahora, para efectos de la distribución de las rentas, usted va a ser residente colombiano porque hay una remisión expresa a la legislación interna. Aquí hay otro tema muy importante, señores y señoras. Y es que también nos está diciendo que las entidades públicas pueden aplicar este convenio en un caso tal. Porque dice que incluye también a ese estado y sus subdivisiones políticas o entidades locales. ¿Ve lo interesante? Permítame un segundo, también quiero mostrarles una cosa. Miren, por ejemplo, el siguiente, es un ejemplo que tiene el libro. Un municipio holandés posee acciones en una sociedad suiza. Los dividendos que percibe como resultado de su participación no se derivan de la realización de negocios llevados a cabo por el municipio. No obstante, el municipio holandés tiene derecho a acogerse a la tarifa del 15% de retención en la fuente consagrada en el artículo 10.2 del CDI, Países Bajos, Suiza. Fíjense que aplica para entidades públicas. ¿Se dan cuenta? Ahora, viene una pregunta. Usted es sujeto de tributación, es residente, ¿cierto? Pero tiene rentas exentas. ¿Aplicaría el convenio o no? Pues también tiene derecho a aplicarlo. ¿Por qué? Porque está sujeto a tributación. Lo que pasa es que su renta es exenta. ¿Listo? Y bueno, viene la discusión de las partnerships. Por regla general, y ustedes como lo saben, las partnerships no son o no deberían estar sujetas a los convenios, porque no son sociedades. ¿Cómo tributa un consorcio? Cada gato tributa por diferente individualmente, pero tiene que haber una contabilidad, eso sí.
pero cada uno tributa de manera distinta, cada miembro del consorcio. Aquí ya hay cosas diferentes. Vemos que en Japón, por ejemplo, se permiten, aquí en el convenio de Colombia-España, para España se permiten, para Colombia no. Entonces es una discusión bien importante. Pero bueno, volvemos a un tema ahora más importante todavía. ¿Qué pasa si la persona es residente en los dos estados? Ahí entramos en un complique importantísimo. ¿Qué pasa si una persona es residente en los dos estados? Bueno, en ese caso, el criterio de residencia, espera un segundo. ¿Qué pasa si una persona es residente en los dos estados? Les voy a poner un ejemplo. Una persona física reside en Suiza, o sea, una persona natural, como ustedes y yo. Recibe dividendos de una sociedad constituida en Francia que cuenta con sede de dirección efectiva en Países Bajos. Entonces, pónganle cuidado. Es una persona que reside en Suiza, que recibe dividendos de una sociedad de Francia, que tiene una sede efectiva de administración en Países Bajos. Tanto Francia como Países Bajos graban los dividendos que se le pagan a la persona física. Sin embargo, el CEI de Francia y Países Bajos no es aplicable en la medida que la persona física únicamente esté sometida al impuesto por obligación en ambos estados. Es decir, no está incluido Suiza. La doble imposición solo se puede evitar mediante la aplicación de los CDIs Francia-Suiza y Países Bajos-Suiza. A lo que voy con este ejemplo es lo siguiente. Fíjense que ir un poco como mencionamos anteriormente. Este señor recibe ingresos, recibe dividendos de una sociedad francesa que tiene esa efectiva administración en Holanda. Tanto Holanda como Francia van a grabar eso. Él no puede aplicar el CDI de Francia y Holanda directamente, porque, su residencia no es de esos países. Él no tiene residencia en esos países. Tiene residencia en Suiza. Puede que el ingreso esté grabado dos veces, sí. Es injusto, sí. Pero el primer paso es que usted tenga que tener residencia en alguno de los países miembros del CDI. Ahora bien, vamos a otro ejemplo que ahora vamos ahorita. ¿Qué pasa si una persona tiene residencia en ambos países? ¿Qué pasa? Bueno, en ese orden de ideas, el artículo 4 de la modelo OCDE, 4.2, y como lo vimos aquí en España también, trae una serie de reglas de desempate que nos van a permitir definir dónde reside. Para el caso de las personas naturales es vivienda permanente, centro de intereses vitales, el domicilio habitual y la nacionalidad. Y para las personas jurídicas va a ser la sede efectiva de administración o eventualmente el lugar de constitución. Entonces vamos a ver rápidamente un ejemplo con el CDI de España y luego hacemos el ejercicio para definir dónde reside el señor del ejercicio. Listo. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física sea residente de ambos estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera. A. Dicha persona será residente del estado donde tenga su vivienda permanente a disposición. ¿Qué es vivienda permanente? De acuerdo con los comentarios de la OCDE, podemos entender como vivienda permanente aquel lugar en el cual esta persona reside de forma permanente. Suena muy obvio, pero realmente es eso. ¿Listo? Permíteme un segundo.
Esencialmente es la residencia. Les pongo un ejemplo. Un ciudadano de Estados Unidos trabaja en México, estado en el que tiene un apartamento. El ciudadano no posee una vivienda en los Estados Unidos. Con arreglo a la legislación interna estadounidense, está sometida a imposición por obligación personal en los Estados Unidos. Conforme a las disposiciones mexicanas, también está sometido a tributación en México. Sin embargo, a efectos del CDI México, Estados Unidos, se entiende que es residente mexicano, puesto que tiene una vivienda permanente en Estados Unidos y no en México, perdón, tiene una vivienda permanente en México. Acuérdense que tiene un apartamento y no en Estados Unidos. Entonces, ¿se dan cuenta de la diferencia? El tipo vive en Estados Unidos y está sometido a imposición en Estados Unidos.